Ok, chiquillos y chiquillas, buenos días. Está rico el clima hoy, está soleadito. Bueno, el día de ayer, ahora sí vieron que ya le metimos la chancla al curso, ¿verdad? Al acelerador, ¿verdad? Porque si uno se pone a ver, nos queda un mes y semana y media. O sea, uno dice, ¿pero qué es esto? Entonces, ya es eso mismo, eso les iba a decir. Conoce. La tarea programada, el enunciado de la tarea programada, lo pensé, ya lo estaba redactando, no lo terminé de redactar, pero apenas lo tenga listo, ya sea hoy o mañana, se los envío para analizarlo el lunes a primera hora, ¿verdad? Para leer el enunciado y lo que les voy a pedir en esta primera tarea. Pues vamos a abarcar temas de un poco de la parte de listas, o sea, de arreglos. Van a utilizar nuestra clase Array para ver si hacemos un esquema un poquito diferente de nuestra clase Array. Vamos a hacer una clase arreglo, pero en vez de tener un arreglo de tipo de dato primitivo como es el entero, vamos a tener un arreglo de tipo de dato compuesto como lo es un objeto, referencias de objetos, ¿verdad? Los voy a poner a programar un pequeño sistemita, entre comillas, para el manejo de un expediente basado en una lista basado en un vector, ¿ok? Y ahí con algunas funciones ahí interesantes, ¿ok? Ahí están las chistes, bro. No, no. ¿Perdón? La tarea programada que les voy a asignar ya sea este fin de semana o el otro. Eso. ¿De qué pasó aquí? 50 nuevas clases. Y se me pobló aquí el asunto. Ahora sí, papá. ¿Alguno, Nacho? ¿Usted es Nachito? ¿Todo bien? Mucho gusto, mucho gusto. Nachito. Bueno, yo creo que usted es muy, muy apreciado por los compañeros. Pues lo mencionan todos los días. Me generaba. Ok. Suave, suave. Suave, suave. No, esto, ¿cómo lo voy a editar después en el video? Ok. Chicos, ustedes, ¿a qué valor de su visita? ¿Van a seguir viniendo de oyentes? ¿Van a seguir viniendo de matriculados? No, entonces ya pasamos, pero no sé si pasamos bien. O sea, ¿quieren venir a reforzar? Sí. Ah, bueno, bienvenidos. Aquí hay campo para todos, si quieren. Y los que no, ¿a qué rayos vinieron? No, ustedes tienen una deuda conmigo que es pasar. Los demás, bueno, aquí todos. Que no soy un teacher. Un teacher es para las damas. No, no, se me fue, chicos, perdón, lo dejé exactamente. Es que salí de mi casa, pero tuve que ir a dejar a mi mamá y a mi hija, iban para un balneario y los pasé dejando y se me olvidó. Ya cuando venía por la circunvalación me acordé, digo yo, bueno, mientras no se pudran en la casa, eran unos sneakers y unos, ¿cómo se llama? Sneakers y Milky Way y el otro. Pero el lunes va a ser muy rico en la mañana, yo creo. Ok, bueno, después de esto, lógicamente tengo que editar ahora. Les comentaba que la tarea programada, pues se la estoy asignando ya sea hoy, más tarde, la termino de redactar o mañana, pero la vamos a discutir el lunes. No es una tarea muy grande, es una tarea pues de acorde a su valor porcentual, que es un 10%. Como les dije, vamos a ver la parte de arreglos, vamos a ver la parte de algoritmos con arreglos, pero ahí la truculencia va a ser en que no lo vamos a hacer con arreglos simples de datos primitivos, sino con referencias a objetos, en las cuales vamos a utilizar los atributos como criterios, ya sea de ordenamiento o de búsqueda, u otros criterios por ahí, pues ahí que se me ocurran, ¿verdad? Entonces, espero que con eso reforcemos bien la parte de conceptos. Ok, tenemos esa clase, la clase lista que hicimos,
que está pues bastante bonita, bastante bonita. Basta que la haya programado yo, no. Basta que la hayamos hecho en clase, que les puede servir como ejemplo. También el día de ayer, pues vimos nuestro primer algoritmo de ordenamiento sencillo, que es el método de burbuja, o también conocido en inglés como bubble sort, en el cual pues es un algoritmo, digamos que eficiente, bueno, muy bien eficaz porque ordena un arreglo, pero no tan eficiente porque requiere hacer muchas comparaciones, más que otros algoritmos como lo son el quicksort o el merge sort. Pero antes de ver esos algoritmos, necesito ver el tema de recursividad, ¿verdad? Recursividad, como yo les comentaba, era uno de los temas que a mí me costó más en mi época de estudiante de comprender, ¿verdad? Es cambiar el cassette repetitivo o cíclico que uno piensa para hacer las cosas, cambiarlo a otra manera, o sea, como pensar suave un toque, un algoritmo que se llama a sí mismo. ¿Y eso cómo? O sea, ¿cómo una función se puede llamar a sí misma? ¿Qué pasa? ¿Dónde se almacena eso? ¿Verdad? Entonces el día de ayer vimos el tema un poquito, digamos, teórico, donde les explicaba el concepto de la pila recursiva, lo que yo llamo la pila recursiva, que es, por decirlo así, una especie de niveles donde uno se va metiendo, es como clonarse, como que la función se clona y se mete, y se mete, y se mete, y se mete, de una manera, por decirlo así, correcta o una manera controlada para llegar a lo que yo llamo caso base o caso trivial, ¿verdad? Después de ahí, el caso base o caso trivial, empezamos a resolver o empezamos a ir o irnos devolviendo a cada uno de los llamados que nos hicieron. Creo que ese grafiquito que yo se los puse también en la carpeta de Google Drive nos ayuda bastante, ¿verdad? Por lo menos teóricamente comprender el concepto. Vimos un par de algoritmos, los tengo por acá, de recursividad, ¿verdad? En este proyecto que hicimos en NetBeans, en donde programamos primero la función que me permite obtener el factorial de un número entero, cualquiera, ¿verdad? Sabiendo que por definición el factorial de un número es la multiplicación de todos los números menores o iguales a él, iniciando en 1. Por ejemplo, el factorial de 4 será 1 por 2 por 3 por 4, factorial de 5, 1 por 2 por 2 por 3 por 4 por 5. Y vimos un pequeño detalle, ¿verdad? De cómo resolverlo recursivo, que es más fácil que hacerlo iterativo. Básicamente, el factorial de un número es el número, o el factorial de n es igual a n por el factorial de n menos 1. ¿Y qué es el factorial de n menos 1? El factorial sería n menos 1 por el factorial de n menos 2, y así vamos creando la recursividad. Como les comenté también para los alumnos que llevaron conmigo discretas, en la parte de conteo, yo les decía, bueno, factorial, cuando vemos factoriales muy grandes, factorial de 15, de 20, eso ni a rayos se les ocurre estarlo calculando porque son números muy grandes, sino que simplifiquen. Factorial de 15 entre factorial de 13, por ejemplo, una división, entonces factorial de 15 será factorial de 13 por 14 por 15. Entonces anulaban los factoriales y multiplicaban 14 por 15 y les daba el resultado, ¿verdad? Entonces, basado en esa lógica, programamos la función de factorial. La función de factorial tiene un caso básico, caso trivial, en el cual decimos que el factorial de 0, por definición, es 1. O sea, cuando n es igual a 0, el factorial es 1. Entonces, a partir de ese valor, como lo programamos por acá, con el caso base o trivial, creamos nuestra función. Las funciones recursivas, por lo general, se parecen. ¿En qué sentido? Bueno, en que tienen una condicional if o varias if y tienen un else, lo que sucede si no caen esos casos. Por ejemplo, en si n es igual a 0, entonces retorne 1. ¿Por qué retorna 1? Porque el factorial es 1, por definición. Y si no, si el factorial no es 1, entonces va a retornar la definición como lo habíamos hecho, n por el factorial de n menos 1. ¿Ok? Entonces así, por ejemplo, si llamamos como factorial de 3, él va a llegar y dice, bueno, factorial de 3 será
igual a 0. Bueno, n es igual a 0. No. Entonces va a retornar 3 por el factorial de 2. Recordemos que en recursividad son una serie de llamados a la misma función, pero se debe acortar, para cada llamado se debe acortar la entrada. ¿Ok? Pues si no, no tiene el más mínimo sentido. ¿Por qué acortar la entrada? Porque en algún momento la entrada va a tener que ser igual al caso base o caso trivial. ¿Ok? Bueno, con el factorial pues nos fue súper bien. Creo que es uno de los primeros algoritmos que uno aprende recursivos. De hecho, hacerlo recursivo es más sencillo, como les dije, que hacerlo iterativo. Porque iterativo tendríamos que hacer un ciclo y tendríamos que tener un contador, bueno, un acumulador y tendríamos que complicarnos un poco más. En cambio, así pues queda directo. Nuestro segundo algoritmo recursivo que vimos fue obtener el enésimo término de la sucesión de Fibonacci. Sabiendo que la sucesión de Fibonacci no me devuelve un valor, o sea, no es un cálculo de un valor como es el factorial, sino es una secuencia de valores, ¿verdad? O una, por así decirlo, una secuencia, una lista de valores, una sucesión, ¿verdad? También, un poco ahí refrescando los datos de discretas, una sucesión de números, en la cual el enésimo término de la sucesión de Fibonacci depende de los dos términos anteriores, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando vimos un poco de relaciones de recurrencia de primer orden, de segundo orden, unas cosas así? ¿Se acuerdan de discretas? Un poquillo esos temas. Bueno, sucesión de Fibonacci es una relación de recurrencia de segundo orden, ¿verdad? Porque depende del anterior y el trasanterior. Entonces, como depende de dos valores, necesito dos condiciones de parada o dos condiciones triviales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por cada llamado de Fibonacci se van a disparar dos llamados recursivos. ¿Por qué? Porque el enésimo término es la suma del término anterior más el trasanterior, o sea, el de n-1 más el de n-2. Entonces voy a ir llamándolos. Ahí se va armando como una telaraña de llamados recursivos, ¿verdad? Y todos esos procesos se están ejecutando de alguna manera en paralelo. ¿Ok? Entonces por eso ocupamos dos condiciones de parada. La primera, que por definición decimos que el término 0 de Fibonacci es 0, o el primer término de Fibonacci es 0, y el segundo término de Fibonacci es 1. ¿Ok? Ahí tuvimos como una discrepancia cuando lo hicimos por los conceptos acá de empezar a contar. Aquí empecé a contar a través del 0 y el 1, teniendo el 0 como el primer elemento y el 1 como el segundo. Entonces, pues aquí yo lo pudimos haber cambiado por n igual 1 y n igual 2 para hacer un conteo natural a partir de 1, 2, 3, 4, 5. Ahorita, si lo dejamos así, como lo dejamos, estábamos contando a partir de 0, 1, 2, 3. Entonces, por ejemplo, el décimo término de Fibonacci no va a ser el décimo término contando a partir de 1, sino va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, va a ser realmente el onceavo según el algoritmo que hicimos, pero eso es simplemente una parte como de consenso. ¿Ok? Entonces tenemos dos condiciones de parada, n igual 0, retorna 0, y n igual 1, retorna 1. Si no es ninguno de los dos valores, o sea, si es mayor estricto que 2, bueno, mayor o igual que 2, entonces aquí se hace el llamado. ¿Qué es Fibonacci? El término tras anterior más, o se calcula basado en el Fibonacci del término anterior más el tras anterior, o el anterior y el tras anterior, como quieran ver, ¿verdad? Y básicamente, pues, esos son los dos algoritmos que vimos, ¿verdad? De la sucesión de Fibonacci y el algoritmo de, ¿cómo se llama esta vaina? Del factorial. ¿Ok? Creo que nos había quedado bastante claro, ¿verdad? Cuando lo hicimos ayer. Ok. Bueno, hay otro algoritmo que se utiliza muchísimo para lo que es la explicación teórica de recursividad, como yo les comentaba ayer, que es el algoritmo de Torres de Hanói. Torres de Hanói es uno de los digamos, algoritmos más populares en la enseñanza de recursividad.
¿Ok? Y se los explico un poquito antes de verlo, digamos, antes de verlo gráficamente y antes de programarlo. Bueno, un poquito de contexto, ¿verdad? Hanoi es una, digamos, un lugar geográfico, no sé si está en el Tíbet o en esas zonas ahí de Oriente, Nepal, Tíbet, no sé, por ahí debe estar, en la cual pues existe la mito, leyenda, que existen tres torres o tres chunches, tres vigas, por decirlo así, y en cada una de esas torres hay discos, ¿verdad? Hay una serie de discos. Entonces, el algoritmo como tal comprende pasar todos los discos, los n cantidad de discos que existan, digamos el caso más común es con 3, pasar esos 3 discos de la torre 1 o la torre inicial a la torre final, utilizando como pivote una torre intermedia. Entonces vamos a tener 3 torres, ¿verdad? Vamos a tener una torre inicial, una torre del medio y una torre final. Entonces podemos poner inicial, auxiliar y final. ¿Ok? Final. ¿Ok? Escucha ahí. ¿Ok? Entonces, esta torre tiene 3 discos. Bueno, vamos a ponerla así para ponerles un techito. Tiene 3 discos. Vamos a ponerle otro color. ¿Ok? Tiene un disco más grande, sobre él un disco más chico y sobre el más chico uno más chico. ¿Ok? Siempre tiene que ser de esta manera. O sea, el algoritmo más grande, el disco más grande, tiene que sostener uno más pequeño. Nunca un disco chiquito puede sostener un disco más grande que él. ¿Ok? Entonces, si lo ven acá, esto aspira a recursividad hasta donde puede. Un disco grande tiene que sostener un disco más pequeño y este otro más pequeño. Este disco, como tal, tiene que sostener uno más pequeño. Este, si fuese el caso, debería sostener uno más pequeño y así sucesivamente hasta n cantidad de discos, como se quiera. Entonces, bueno, hay una leyenda que dice que, bueno, con una cantidad, no me acuerdo cuánta de discos, pues en el momento en donde los monjes logren pasar todos esos discos del inicial al final, utilizando como ayuda el pivote o el auxiliar, en ese momento se termina el mundo, ¿verdad? Pero computando eso eran como no sé cuántos millones de años, entonces todavía estamos tranquilos, no se va a acabar el mundo, digamos por lo menos en nuestro viaje, por lo que nos quede por acá. Más o menos por ahí. Ahorita busco bien cuál es el sentido o la redacción correcta del mito, de la leyenda sobre Torres de Hanoi. Pero bueno, el algoritmo como tal interesa mucho en recursividad porque, pues básicamente, debemos pasar todos estos discos aquí utilizando la primera regla, que un disco más grande no pueda sostener un disco más pequeño, ¿verdad? Eso es. Y podemos utilizar el auxiliar. ¿Ok? Entonces, bien, antes de explicarles un poco el sentido de la recursividad acá, porque dirán, ¿y eso qué? Vamos a verlo un poquito por acá. ¿Ok? Aquí en esta paginilla de Torres de Hanoi, podemos hacer como la parte de los movimientos, ¿verdad? Como para ir viendo qué es lo que va sucediendo, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, recordemos que el disco 3 el disco 3 no puede ser sostenido por nadie, es en este caso el más grande. El 2 tiene que estar sí o sí sobre el 3 o sobre nada, y el disco 1 no puede sostener, o sea, y el disco 2 no puede ser base del 3, y el disco 1 no puede ser base ni del 2 ni del 3. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a ver si hacemos algo rápido de Torres de Hanoi. Pasaríamos el 1, este es el pivote,
pasaríamos el 1 por acá, pasaríamos el 2 por acá, pasaríamos el 1 por acá, pasaríamos el 3 por aquí, este por acá, este por aquí y este otro por acá. ¿Ok? 7 movimientos. Creo que son la cantidad mínima de movimientos que nos va a dar o con la cual podemos resolver torres de Hanoi. El tema también acá es no solo moverla, sino moverla en la cantidad mínima de movimientos, en la mínima cantidad de movimientos de discos. ¿Ok? Dirán, bueno, eso está fácil, pero ya con 4 se vuelve complicado. Con 5 es no sé cuántos movimientos son. Pero en cada una le vamos metiendo exponencialmente más complejidad. Ahora bien, si lo queremos ver con el concepto de recursividad, una función que se llama a sí misma. Entonces primero decimos, bueno, ¿cuál es el caso base o caso trivial aquí? ¿Cuál creen ustedes que sería el caso base o caso trivial en Hanoi? ¿Ok? O un caso todavía más básico o más trivial o más básico, por decirlo así. Mover un disco. O sea, el caso más básico o más básico acá es mover un disco, mover el grande del inicial al final y aplicar Hanoi con el resto. ¿Verdad? Veámoslo así. Aquí está el disco inicial, el del medio, este otro, y pongamos otro disquillo acá. El caso más básico que no se puede imaginar, es tener un disco, o sea, mover, aquí, mover este para acá. ¿Y qué hago con esto? Bueno, aplico Hanoi, aplicar el algoritmo aquí. ¿Y cómo es aplicar el algoritmo aquí? Es mover este disco acá y aplicar el algoritmo de Hanoi con el resto. ¿Y cuál sería el siguiente? Mover este para acá y el otro, mover este para acá. ¿Hasta dónde? Hasta mover un disco. O sea, el momento que hacemos el movimiento de un disco es nuestro caso base o trivial. Y el otro problema, o sea, son 30 discos. Entonces, resolver Hanoi para 30 discos es lo mismo que resolver Hanoi para 29 y mover un disco. Resolver Hanoi para 28 o para 29 es lo mismo que mandar a llamar al algoritmo de Hanoi para 29, para 28 y mover el 29 y mover uno. Y así, taca, 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 hasta llegar a un disco. O sea, el caso más base aquí y trivial es mover un disco de manera directa. ¿Ok? Teóricamente, ¿comprenden qué es Hanoi? ¿Comprenden qué es como tal Hanoi? Ok, bueno. Ahora bien, Hanoi como tal, nos podemos aquí sentarnos a pensar el algoritmo un buen rato. Pero hay muchas implementaciones del algoritmo. Yo hice ahí, ayer hice una, digamos como la carrera, para traerlo hoy por acá. Vamos a ver si a explicarles esta, a ver qué tal. ¿Ok? ¿Qué te me hiciste? Ah, la he puesto aquí. ¿Ok? La había traído acá. Ahí toda bien bonita. Toda bien coqueta esta función. Vamos a ponerla acá para que nos quede aquí. ¿Ok? Entonces, se llama Torre de Hanoi. Bueno, es que a mí se me va a veces, me pongo a poner nombrecillos en inglés. Ya se me va. Mi estimado Gael. Chao, Gael. Nos vemos. Ahí te ves. ¿Ok? Buena gente, Gael. Yo voy discreto. Tocó como 9.5. ¿Quién lo ve? Ok.
Este, el algoritmo acá, vamos a analizarlo, ¿ok? Lo que quiero ilustrar aquí con Torres de Hanoi son los movimientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me puede decir, Hanoi lo resuelvo con 10 movimientos. Y muy bien. O lo resuelvo con 15 movimientos. Chao, nos vemos. Ahí, adelántense a hacer fila ahí en la soda, porque van con hambre los muchachos. ¿Ok? Puede hacerse con tantos movimientos. No, lo que me interesa es mostrar los movimientos. Entonces, eso es lo que busca acá. Entonces, como bien vemos, este es nuestro caso base, ¿verdad? Nuestro caso base o trivial, trivial, ¿verdad? ¿Ok? Nuestro caso base o trivial básicamente es mover el disco 1 de la torre. ¿Y cuáles son las torres acá? Bueno, yo les puse aquí como torres iniciales, finales, como un char como para ponerles A, B y C. O les puedo poner un string para ponerle inicial, final. Pero los dejé como char como para poner A, B y C. ¿No? Para que se me cuadra con este. ¿Ok? Entonces, de la torre inicial a la torre final y la torre auxiliar. Entonces, el caso más base aquí es mover el disco 1 de la torre inicial o del from hacia el to, ¿verdad? Podemos cambiar los nombres si ustedes quieren. Vamos a ponerles aquí, pongámosle ini road y cambiemos todos acá para que no se me haga el algoritmo una mugre. Y aquí sería el inicial y aquí sería el final. ¿Ok? Este sería el destino. Sí, vámonos. ¿Sabe qué? Por eso fue que lo programé así. Era más fácil como decir el from y el to. O sea, es como las cositas. From, Daniel, to, no sé qué. Es como los regalos. Me va a decir la torre inicial y me va a decir la torre destino y el auxiliar, ¿verdad? La torre que puedo utilizar ahí como auxiliar. Entonces, como les dije, el algoritmo como tal dice, bueno, imprima el movimiento, mover el disco 1, que es solo un disco, de la torre inicial o la torre desde hasta la torre hasta o la torre to. ¿Ok? Inicial al final, caso más básico que ese no puede haber. Ahora bien, como les decía, eso es el caso inicial. ¿Y qué debo hacer con el resto de discos? Aplicar Hanoi. ¿Cómo aplico Hanoi? Bueno, disminuyo la cantidad de discos, ¿verdad? -1. Y lo que hago acá es cambiar el destino por el auxiliar, ¿verdad? En el primer llamado. Hanoi me va a disparar 2 llamados recursivos, sí o sí. Porque en cada uno tengo que ir desmenuzando el algoritmo. Eso es de los algoritmos más básicos para aprender recursividad y también digamos que al inicio me genera como cierta confusión. ¿Okay? Estoy seguro que les va a generar eso. ¿Okay? Entonces dice, bueno, apliquemos Hanoi para el disco from, o sea, el disco inicio, ¿hacia dónde? Hacia el disco auxiliar. Y de auxiliar voy a utilizar el disco destino. Entonces cambiando, ¿verdad? Primero cambio, ya no es desde el final, no, sino que desde el destino y puedo utilizar el final. Esto lo podemos ilustrar con este movimiento que hicimos acá. ¿Ok? Vamos a quitarle uno más. A quitarle uno, perdón. ¿Ok? Lo podemos ver con este movimiento. Este va al destino y este del destino al auxiliar. Y ahora vamos a ver el de otro movimiento. Este va
del destino, salud, al auxiliar, con gusto. Y este es el caso base, del destino, perdón, del inicio al destino. ¿Ok? ¿Y qué pasa aquí? Este va a ir del auxiliar, en este caso este va a ser el origen para este movimiento, mientras que este del auxiliar va a pasar al destino y este del origen directamente al destino. ¿Ok? Ahí todo bien. Aquí con Hanoi hay como una truculencia a la hora que uno lo programa, porque uno lo que hace es renombrar las torres como tal, ¿verdad? Es como decir, bueno, para este movimiento la torre inicial es tal y la torre final es tal y la auxiliar es tal. Irles cambiando como el orden, por así decirlo. Que eso es lo que hacemos en la implementación de torres de Hanoi acá. ¿Ok? ¿De dónde? Del from, ¿verdad? De la que era from, hacia el auxiliar y hacia el to. Recordemos que aquí se dispara un llamado, o sea, se dispara un proceso. Y ese proceso empieza a hacer. ¿Qué es lo que decimos acá? Bueno, estamos ilustrando el movimiento. Mover el disco N, pues ya no es el 1, de la torre from hacia la torre to. ¿Ok? Como decimos acá. Y el otro movimiento de Hanoi, ¿verdad? Porque siempre es el caso base y el resto. Caso base y resto, caso base y resto, ¿verdad? Entonces siempre ocupamos el llamado, el caso base y al resto, pero no al caso base con 1, porque base son 20. Necesitamos al 20 y al 19, al 19 y 18. O sea, siempre van a haber dos llamados, a no ser que se tenga que mover uno que es solo un llamado. Entonces en este caso, ¿cuál va a ser? Como yo les decía, del auxiliar hacia el destino. ¿Y cuál usamos como auxiliar aquí? Que realmente no lo vamos a ocupar mucho, es el from. Ese es el movimiento del medio que habíamos hecho, de pasar del auxiliar al destino. ¿Ok? Y bueno, al principio es medio tricky. Veámoslo aquí corriendo esta cosa. ¿Ok? Este era el factorial, ¿verdad? Vamos a quitarlo acá. Pues es el factorial, ese es el Fibonacci. Voy a documentarlos con el fin de mandar a llamar el algoritmo. Bueno, otra cosa importante es que este algoritmo no retorna nada. Este algoritmo lo que va a hacer es, en tiempo de llamados, es unos algoritmos recursivos también que se utilizan mucho para la teoría, porque su sentido es ilustrar conforme cada llamado, cada movimiento. ¿Ok? Entonces, según lo que nos diga el algoritmo, ahorita en pantalla, vamos a hacer el juego. ¿Ok? Lo vamos a mandar a llamar primero con 3, con 4, con 5, para ver cuántos movimientos en total vamos a ir generando. Entonces aquí, ¿dónde estás? Que no te veo. Este es el de este. ¿Okay? Entonces aquí vamos a... aquí no. Este otro... aquí se me chispó. Era este acá. ¿Ok? Y aquí vamos a mandar a llamar el algoritmo de Hanoi. Vamos a mandarlo a llamar aquí. ¿Sí? Ya está. ¿Qué desmadre dice? Ahora sí. Entonces aquí ponemos Torre de Hanoi, Tower of Hanoi, y lo vamos a mandar a llamar con par de valores. Tower of Hanoi, este es un public. Voy a ponerle aquí, si no va a funcionar. ¿Ok? Y aquí va a requerir ¿cuántos discos? Primero hagámoslo con 3 y llamémosles a las torres, llamémosles torre A, torre B y torre C, sabiendo que la B va a ser nuestro auxiliar y la C va a ser nuestro destino. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos debería dar el algoritmo? El algoritmo nos dice, mueva el disco 1 de la torre
A hacia la torre B. ¿Ok? Vamos a ver por acá. ¿Ok? Vamos a verlo aquí. Dice, acá, ahí está. Mueva el disco 1 de la torre A hacia la torre B. ¿Ok? Mueva el disco 1 de la torre A hacia la torre B. ¿Por qué la torre B? Ah, bueno, es que, perdón, creo que aquí le llamamos diferente. Para que yo les puse A, B y C. La A es el destino, la A es el inicio, la B va a ser nuestro auxiliar, entonces tengo que cambiarle de nombre nada más para que se me adecue a este, ¿les parece? Porque es from, to y auxiliar. Entonces sería from, ¿verdad? O le podemos poner la torre I de inicio, la torre D de destino y la torre A de auxiliar. ¿Les parece así? Más mejor y menos peor. ¿Ok? Ahora sí. Entonces dice, mueva el disco de la torre I hacia la torre destino. Ah, perfecto. Mueva el disco 2 de la torre I hacia la torre A, o sea, la torre auxiliar. Mueva el disco 1 de la torre destino hacia la torre auxiliar. Mueva el disco 3 de la torre inicial a la torre destino. Mueva el disco 1 de la torre auxiliar a la torre inicial. Mueva el disco 2 de la torre auxiliar hacia la torre destino. Y mueva el disco 1 de la torre inicial hacia la torre destino. Y ahí está la solución. ¿Ok? Vamos a cambiar un poquito la programación de este en un segundo. ¿Ok? Vamos a cambiarle acá para que les quede un poquito mejor. Pongámosle string. Pongámosle string. Ok, y string, ¿verdad? Creo que sería acá string. Ok, string. Ok, entonces ya le podemos poner nombres diferentes. Pongámosle ini. Pongámosle torre fin, torre final, y a esta pongámosle torre auxiliar. Entonces, a la hora de, claro, esto vamos a ocupar, cambiar y ponerle comillas dobles para que lo detecte como un string, porque las comillas simples las podemos utilizar para los chars. ¿Ok? Y ahí está. Ok. Vamos a ver. Si lo compilamos aquí, ya nos quedan torre inicial a la torre final, torre inicial al auxiliar, del final al auxiliar, etc. Vamos a ver, ¿qué pasaría con 4? ¿Ok? ¿Qué pasaría con este 4? Vamos a verlo por acá. Con 4 vemos la cantidad de movimientos. Prácticamente se duplicó y un poquito más. Entonces, si lo vemos acá, si lo vemos por aquí, vamos a poner esto acá. ¿Ok? Subámoslo uno más. Y este nos va a ir diciendo, bueno, mueva el disco 1 de ini a auxiliar. Disco 2 de... Ay, sí. Perdón. Ahí está. Disco 1 de la ini al auxiliar. Disco 2 de la inicial. Disco 2 de la inicial a la final. Disco 1 de la torre auxiliar hacia la torre final. Disco 3 de la torre inicial hacia la torre auxiliar. Disco 1 de la torre final hacia la torre inicial. Disco 2 de la final al auxiliar. Disco 1 de la inicial al auxiliar. Disco 1, ¿verdad? Disco 4, ahora ya puedo mover este, aquí. ¿Y ahora qué? Aplique Hanoi con todo esto que quedó, cambiando ini
por auxiliar nada más. Entonces empezamos. Disco 1 de la torre auxiliar a la torre final. Disco 2 de la torre auxiliar a la torre inicial. Disco 3 de la torre... No, todavía sigue. Disco 2 de la torre auxiliar a la torre final. Disco 1 de la final hacia la torre inicial. Y disco 3 del auxiliar a la final. Listo, ahora aplique Hanoi con lo que le quedó. Disco 1 de INI hacia auxiliar, disco 2 de INI hacia el final y disco 3 de auxiliar al final. 15 movimientos en total. ¿Ok? Vean, por ejemplo, quieren verla que entre en un colapso. Vean, por ejemplo, 25 discos. Da todos los movimientos que está pensando ahí. Y no ha terminado. O sea, si ustedes quieren hacer un procedimiento que les pegue la compu, pongan un Hanoi ahí como con unos 200 discos. Vean, son 25 les puse, ¿verdad? Y vea, todavía, si ustedes se ponen a ver, digamos, analizarlo ahí, vea, todavía está moviendo discos y todavía no ha llegado a un disco de 2 dígitos. O sea, un disco de 2 dígitos, vea por ahí. Digamos, ya ahí vi que ya pasó el 7. Ve, imagínense. Por eso es que la paginita esta les pone hasta 7. Vamos a ver, bueno, no lo voy a poner ahí. ¿Cuál sería la...? Bueno, ahí dejémoslo ahí. Y ahí sigue, ve, ahí sigue dándole. Y todavía no ha pasado a mover discos de 2 dígitos. O sea, discos mayores que 10. El más grande que he visto ahí que movió fue el 8. Ahí está el 9 ya. Ahorita cuando aparezca ya el primero de 10 lo paro porque si no se va a comer toda la memoria virtual. Ahí está el 10, ahí ya pasó el 10. Le hacen falta 15 todavía movimientos a esta cosa. Imagínense la cantidad de movimientos que podemos o que se van a hacer con Hanoi. O sea, es una exageración. ¿Okay? No, ya lo voy a parar aquí porque si no, esto muere. Aquí. El último que logró hacer, bueno, no sé, vean la cantidad de movimientos que todavía el 1. Es que saben que es el asunto, que el 1, el 2, el 3 se van a ir moviendo. Con solo un movimiento, ellos se van a ir a mover un montón. Recuerden el sentido. Es mover el disco N y Hanoi para N-1. Es el disco N con N igual 20 y Hanoi para 19. Es Hanoi para 19, bueno, es el disco 19 con Hanoi para 18. Y así me voy. Y al final, ese movimiento de 3 discos se va a repetir una cantidad alocada. Chao, una cantidad alocada de veces. Ok, vino y ya se fue, le dio miedo. Ok. Se va a repetir se va a hacer una cantidad alocada de veces. Ok. Solo queda uno. El último, los mohicanos. Ok. ¿Qué tal este algoritmo de Torres de Hanoi? Interesante. ¿Ya lo habían programado anteriormente? No. Es básico de la recursividad. Algoritmo. ¿Hacer qué, perdón? Claro, es que recursividad es un tema que si bien, bueno, esas son las bases, pero lo podemos hacer para un montón de cosas. Creo que, bueno, una compañera de ustedes, de algún tiro, me enseñó la tarea que les dejó el profesor Edgar Casasola el semestre anterior, que era
Pues no, creo que no decía explícitamente que usaran recursividad, pero una manera más fácil era hacerlo recursivo, que era algo como de las bacterias y los ¿cómo se llama? Y los bordes, algo así, en los cuales pues había que ir analizando. Entonces, la manera más sencilla, yo le dije, la manera que yo veo más fácil de hacer esto es recursivo, pero teniendo, o sea, ir teniendo cuidado, porque era una matriz, entonces había que irnos para abajo, o sea, tenía que irse, bueno, tenía que, digamos, a partir del primer elemento, tenía que irse expandiendo hacia los vecinos para ir detectando vecinos ahí como para ver islas y todo. Estoy pensando si dejar es una tarea parecida a esa para la segunda o la tercera, pero no, bueno, o algo más difícil, ¿ok? Bueno, este es uno de los algoritmos recursivos, digamos, teóricos por, eh, digamos, por aclamación popular. ¿Ok? Fibonacci, factorial, torres de Hanoi son de los tres más. Hay otros algoritmos que podemos hacer perfectamente recursivos y muy sencillos. La exponenciación. La exponenciación es un algoritmo que podemos hacer recursivo. ¿Cómo creen ustedes, por ejemplo, qué es 3 a la 5? No, 3 veces 5 no, ¿quién dijo eso? No, 5 veces 3 tampoco. Los voy a devolver de una patada a los cursos de mate. ¿Qué es 3 a la 5? No, sí, para. No, pero ¿qué es? O sea, si ustedes, yo les digo a ustedes, ¿qué es 3 a la 5? O sea, ¿cómo calcular 3 a la 5? O sea, 3 por 3 por 3 por 3, 5 veces. No, bueno, 3 por 3 por 3 por 3, una cantidad total de veces. No es 5 veces 3, porque 5 veces 3 sería 15. No es 3 veces 5 porque sería 15. Es 3 por 3, es la multiplicación de la base por ella misma. ¿Cuántas veces? Potencia veces o exponente veces, o sea, 5 veces. ¿Ok? Entonces, bien, ¿cómo lo pensaríamos de manera recursiva? ¿Qué sé yo? Este ejemplillo. 3 a la 5. ¿Qué es 3 a la 5? 3 a la 5 es 3 por 3 por 3 por 3 y por 3. 3 por 3, 9, por 3, 27, 27 por 3, 27 por 3, 76, 14, por ahí, bueno, por ahí va. 81, ¿verdad? 22 por 3, sí, 81, ¿cierto? ¿Ok? Este se me está poniendo unos numeritos más. Ok. O también, ¿cómo podemos definir 3 por 3? Bueno, 3 a la 5. Podríamos decir que 3 a la 5 es igual a 3 a la 4 por 3. ¿Y qué es 3 a la 4? 3 a la 4 es 3 a la 3 por 3. ¿Cómo podríamos extender 3 a la n? 3 a la n es 3 a la n menos 1 por 3. ¿Y cómo podríamos extender más? X a la n es igual a x a la n menos 1 por x. ¿Ok? ¿Ven por qué yo les comentaba antes que discretas es de los cursos más bonitos? Porque nos da las bases para muchísimas cosas. Todo eso se ve ahí. Esto es una relación de recurrencia, ¿verdad? Lo difícil era resolver las relaciones de recurrencia, ¿verdad? Eso era otros 100 pesos. O sea, quitarle la recurrencia. Porque nosotros en discreta, si se acuerdan, vemos cómo eliminar la recurrencia o eliminar la recursividad de un valor, de una expresión, ¿verdad? Ok, entonces de ahí, tirémonos el de la, hagamos esto de la exponenciación. Entonces ponemos por acá public, static, ¿se acuerdan por qué era static? Que no necesita ser nada, o sea, ser instanciado. Potencia, pongámosle potencia, y esto va a recibir una base y va a recibir
una base y un exponente, ¿verdad? ¿Ok? Y esto, vamos a ver qué retorna. Esperemos por acá. ¿Ok? Entonces, bien, ¿cuál es el caso base o caso trivial aquí que ustedes crean? Cuando n sea igual a ¿qué? ¿Cuál va a ser el caso base o caso trivial? Si yo siguiera bajando todos estos, voy a llegar a un momento en donde digo que 3 a la 1, ¿cuánto es? Dígame alguien, por favor. 3 a la 1 es 1. 3 a la 0 es 1. Cualquier número elevado a la 0 es 1, cualquier número elevado a la 1 es igual al mismo número real. Muchachos, ¿ok? Entonces, ¿cuál creen que sería aquí el caso base? Cuando n sea igual a ¿qué? A 1, ¿verdad? Entonces, si el caso base es n igual a 1, ¿qué debería retornar? ¿Qué debería retornar? ¿Qué debería retornar? La base, ¿verdad? O sea, no, n, x. Debería retornar la base, ¿verdad? ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer por acá. Entonces decimos, si n es igual, si n es igual a 1, entonces retorne la base. ¿Ok? Y no es vaya la base, es la base. ¿Ok? Hey, ¿cuál n, verdad? Sobre todo n. Aquí sería, si el exponente es igual a 1, entonces retorne la base. Si no, caso trivial. O sea, si no es el caso trivial, retorne. ¿Qué retornamos? Base por potencia de esto. O sea, retornamos base por potencia ¿de qué? De la misma base, porque eso no lo podemos cambiar, pero del exponente menos 1. ¿Verdad? Según los parámetros que hemos definido ahí. Y ahora bien, ven qué fácil, es que si uno le agarra aquí el toque a la recursividad, muchos de los algoritmos son más sencillos. Claro, no todo, como les digo, todo lo que se puede hacer iterativo lo podríamos hacer recursivo, pues sí, pero no todo lo que podemos hacer recursivo lo podemos hacer iterativo. ¿Okay? Esa es una de las, digamos, condiciones que existen, ¿verdad? No está como escrito en piedra, pero es muy práctico, ¿verdad? Lo que no se puede, perdón, lo que podemos hacer iterativo lo podríamos hacer recursivo, pero lo que podemos hacer recursivo, lo que solo se hace recursivo no lo podemos hacer iterativo. Ok, no es como en dos direcciones, es una dirección. Ok, entonces vamos a ver por acá. Aquí hicimos las torres de Hanoi aquí malévolas, entonces pongámosle valor a 3 y aquí hagamos este toque acá. System.out.println y vamos a poner por acá, pongámosle potenciación. Y aquí pongamos, aquí sería potencia, ¿verdad? Le pusimos a nuestra función recursiva, potencia de, ¿cuánto ponemos? La base, pongámosle 2, nosotros somos muy de potencias de base 2 a la 10. ¿Ok? Entonces vamos a darle por acá. 2 a la 10, 1024. 24. ¿Ok? Sí o sí, ¿verdad? ¿Y 1024 bytes cuánto era? ¿Se acuerdan? Las unidades de equivalencia. Un bit es un bit, la unidad mínima. 1024 bytes es un kilobyte. Y 1024 kilobytes es un
y 1024 megabytes. Barrio. Muy bien. ¿Ok? Y de todos, la unidad mínima es el bit, ¿verdad? 8 bits hacen un byte. Y un byte es lo mínimo que necesito para representar un carácter. Un carácter, ¿ok? Por ejemplo, un signo de puntuación, un número, una letra, cualquier cosa. Entonces, nos quedó de pelos esta potenciación. Fácil, fácil, fácil. Súper fácil. ¿Creen que la raíz cuadrada se puede sacar de manera recursiva? Pregunto, yo no sé. Yo a veces tiro preguntas así para ver si alguien responde para que me ilumine. Nunca lo he hecho. Y ni lo vamos a hacer. La raíz cuadrada de un número, ¿cómo la definimos? O la raíz enésima de un número. Está como complicado, ¿verdad? Esos cursos de mate, ¿para qué servían? Ah, para eso. Bueno, después lo hacemos, no nos estresemos. Ok. Vamos a ir viendo algunos algoritmos interesantes. ¿Conocen un algoritmo llamado el algoritmo de Euclides? Dígame que no. Quien llevó discretas conmigo para hacerlo guindado allá de la... Para hacerlo guindado. Bueno, ahí yo tengo algunos alumnos de discretas, pero fueron de mis alumnos adoptados, que los llevo en el corazón. Pero no veo dos de los discretos míos de siempre. No, yo creo ¿Cuál era el nombre? El chaval que está a la par tuya. Vos llevaste discretas conmigo, ¿verdad? No, se me pareció. ¿Cómo era el nombre tuyo? Ignacio. Pero no era Ignacio. Diego Ignacio. Debe decir que ahora estaban hablando. Es que le iba a decir Ignacio, pero no me acordaba. Diego Ignacio. No, llegué con Roxana. Con Roxana. Buena profe, Roxana. Súper buena profe. Yo creo que yo llevé cursos con Roxana. Porque, no, es que se me pareció mucho a un alumno que tuve. Desde que empezó el semestre, yo lo he llevado conmigo. Bueno, vamos a ver. Algoritmo de Euclides. Euclides. El famoso euclidiano. Euclides, ¿se acuerdan de discretas? En teoría de números, Euclides extendido para lo que era todos los temas de aritmética modular y todo lo demás, inverso multiplicativo modular y todo eso. Bueno, espero que lo entiendan. ¿Quién se pensionó? Euclides. Euclides se pensionó hace miles de años. No, el profe de filosofía de que no. Así le decían, Euclides. No, así se llama. Así es. Bueno, era llamarse Euclides. O sea, era ser o filósofo o matemático. No tenía dos cosas más. O sea, su espectro de opciones eran esas dos. Kardashian. No, Nandayure. aquí en Puerto llamado Nandayure. No aquí en la EXI, ¿verdad? Sino que en la U. La Santísima Virgen. Ese tema de teoría de números es el tema más aburrido de, ¿cómo se llama? De discretas. Discretas es un curso tan chiva, pero teoría de números es tan aburrido. Ay, por Dios. Ok, vamos a ver. Vamos a ver un toque este algoritmo de Euclides para quien no lo ha visto. Ok, entonces bien, bueno, haciendo un pequeño repaso de lo que pudimos saber, se puede haber visto en discretas, ¿verdad? Uno de los algoritmos más antiguos que existe es el algoritmo de Euclides. ¿Ok? Este algoritmo me permite obtener un valor
que es como el pan nuestro de cada día en aritmética modular, que es el máximo común divisor, ¿verdad? Por definición, ¿qué era el máximo común divisor? ¿Se acuerdan? El máximo común divisor es el número exacto, es el número más grande, exacto, es el número más grande por el que puedo dividir ambos números y cuya división es exacta, ¿verdad? Eso es básicamente el máximo común divisor. Entonces, el algoritmo de Euclides se llama así al matemático griego Euclides, no al profe de filosofía, quien lo describió en dos libros, sus libros séptimo y décimo, que no tengo ni idea ni qué son. Este algoritmo nos permite hallar el máximo común divisor de dos números, generalmente positivos y enteros, ¿ok? Cuando el algoritmo de Euclides interactúa sobre números negativos, lo hacemos con el valor absoluto, ¿ok? El algoritmo plantea originalmente como una serie de restas sucesivas. El proceso en sí consiste en trabajar con dos números enteros positivos, a los cuales llamamos A y B, en donde vamos a ir restando el mayor valor de A con el menor valor de B, hasta que ambos valores sean iguales, o sea, hasta que la resta de ambos sea 0 o A sea igual que B, en cuyo caso la resta va a ser 0. ¿Ok? Ahora bien, Euclides como tal, este es un pequeño ejemplo del algoritmo de Euclides. Uno viene acá con el algoritmo de Euclides y tiene dos valores, ¿verdad? Dos valores para la izquierda, puede ser 20, 50, lo que sea. Por ejemplo, en este caso, 3768 y 1727, ¿verdad? Antes, digamos, uno hace programado, uno tiene que llegar acá y decir, bueno, este paréntesis, este algoritmo me va a servir de base para enseñarle la diferencia entre el algoritmo iterativo de Euclides versus el algoritmo recursivo de Euclides. ¿Okay? Para que vean, es como un ejemplo. Entonces, bien, este valor de 3768 es mayor que 1727. Entonces, yo ordeno, por así decirlo, ordeno los valores y pongo A que sea el mayor y B que sea el más chico. Y ahí empiezo a darle la matraca. 3768, o sea, el más grande menos el más chico, me da 2041. Ahora bien, este 2041 lo voy a comparar con 1727, o sea, con el valor de B. Y en caso de que el resultado de la resta sea mayor que B, para la siguiente iteración, A va a pasar a ser 2041, mientras que B se va a mantener, como es en este caso, ¿verdad? Entonces, en este caso, como 2041 es mayor que el valor de B, entonces A pasa a ser 2041. ¿Por qué? Porque lo que necesito es hacer una sucesión de restas hasta que los dos valores sean iguales o su diferencia sea 0. Es exactamente lo mismo. Para la siguiente iteración, con eso que les expliqué, tenemos 2041 menos 1727 me da 314. Para 314 lo comparamos con B y nos va a decir, bueno, 314 es menor que 1727. Entonces, para la siguiente iteración, el más grande de estos dos es 1727, entonces pasa a ser A igual a 1727, mientras que B pasa a ser 314. Y ahí les sigo dando cuerda al chunchaste. 1727 menos 314, 1413. Este es mayor, pasa aquí. Este es mayor, pasa a ser A. Ven que este 314 se va manteniendo ahí hasta llegar, por ejemplo, acá. 471 menos 314 es igual a 157. Para la siguiente iteración, A pasa a ser 314, B pasa a ser 157 y 314 menos 157 es 157. Aquí ya podría detenerme. ¿Por qué? Porque este y este son iguales. Entonces pongo acá. 157 menos 157 es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa aquí? El máximo común divisor va a ser cualquiera de los dos valores, o sea, 157. ¿Verdad? Así es como originalmente se plantea el algoritmo de Euclides.
como una sucesión, o en Euclides básico, como una sucesión de números, una sucesión de restas, hasta llegar a que 151, a que el valor, o a que la resta de esos valores sea 0, o sea, esa diferencia sea 0 o a que sean iguales. ¿Verdad? ¿Les queda claro? Sí, ya se acuerdan un poco, o nunca lo habían visto así. Ok, bueno. Eso es el algoritmillo de Euclides. ¿Ok? Hay varias maneras de implementar Euclides. ¿Ok? Una manera es la manera iterativa y otra manera la manera recursiva. ¿Alguna vez lo han hecho de manera recursiva? Bueno, 2:20. Intentemos primero hacerlo de manera iterativa y luego buscamos un ejemplo de implementación recursiva para verlo, porque es solo una manera de hacerlo. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Entonces vamos a poner por acá, pongámosle una funcioncilla que se llame public, bueno, static, que sea pública, static, pongámosle Euclides, iterativo, pongámosle así. Esto va a recibir dos valores, van a ser, llamémosles, similar a lo que pusimos ahí, A y B. Y ambos van a ser enteros. ¿Ok? Aquí podríamos, public static int, ¿verdad? Aquí podríamos perfectamente decirle al algoritmo, al toque, chicos, shut up, ¿ok? Decirle aquí al algoritmo que me verifique si A es mayor que B o si B es mayor que A. Entonces podríamos hacer algo aquí. Validar que A sea mayor a B. ¿Para qué? Si no, entonces decimos, si A es menor estricto que B, entonces ¿qué tenemos que hacer? Darles vuelta, básicamente. Aquí podemos, para no hacer declaraciones ahí, ¿ok? Si A es mayor que B, ocupo que A sea, si A es menor que B, ocupo que A sea menor que B. Entonces vamos a ver, auxiliar, le asignamos lo que tiene A le asignamos lo que tiene B, y a B le asignamos lo que tiene auxiliar. O sea, un swap ahí lo más sencillo de este mundo, ¿verdad? Si A es menor que B, entonces auxiliar pasa a ser A pasa a ser B y B pasa a ser auxiliar. Y listo. Entonces ya con esto tengo suficiente como para arrancar. Ahora bien, ¿cómo es el algoritmo de Euclides? Bueno, mientras A sea distinto de B, ¿por qué? Porque en el momento, si nos acordamos acá, está. Mientras sean distintos, se van haciendo las restas, ¿verdad? En el momento en que sean iguales, ya no hay de piña, ya no puedo seguir. ¿Ok? Entonces, mientras A sea menor que B, vean que este es el iterativo, la versión iterativa de Euclides. Mientras A sea menor que B, entonces preguntamos si, bueno, primero hacemos acá la resta, ¿verdad? Pongámosle resta igual a menos B. ¿Ok? Hacemos la resta y pongamos acá una variable que se llame resta. Y pongámosle 0. Entonces decimos que la resta es igual a menos B y preguntamos si resta es mayor que B. Entonces, si la resta es mayor que B, o sea, si el resultado era mayor que B, para la siguiente iteración, A pasa a ser igual a resta. Y B se mantiene, ¿verdad? Y si no, o sea, si no,
A pasa a ser igual a B y B pasa a ser igual a la resta. ¿Ok? Entonces ahí se empieza a hacer todo aquí la charanga con este while. Y acá, ¿cierto? Y acá el algoritmo termina cuando A y B son iguales. O sea, mientras sean diferentes se ejecuta, cuando son iguales termina. Entonces aquí va a retornar A o B, cualquiera de los dos, podría ser A. Puede ser A o B como máximo común divisor. ¿Ok? Y bien, como siempre, probamos los algoritmos para ver si funcionan, porque si no, no es la gracia, ¿verdad? ¿Ok? Y mandamos a llamar acá el algoritmo que se llamaba Euclides iterativo y lo vamos a mandar a llamar con dos valores. Pongámosle 1727 y el otro no me acuerdo ni cuál era. 3768 y los voy a mandar así en desorden para que los cambie. 3768. ¿Ok? Y ahí está. Entonces vamos a ver si es cierto. Ah, bueno, y este de Torres de Hanoi le decimos, usted muy bonito, pero ahorita no le toca. 157. Ah, qué algoritmo más tonto. Vamos a ver algunos otros dos. Otra pareja. Cuando los números son coprimos, ¿se acuerdan de coprimos? Que el máximo común divisor es 1. ¿Verdad? Ok, cuando los números son coprimos, pues esto va a ejecutar hasta que sea 1. O sea, se va a hacer una charamba. Entonces pongamos aquí, qué sé yo, 2587 y aquí pongámosle 4558. ¿Ok? No sé si serán coprimos o no. Pues sí, son coprimos. ¿Verdad? ¿Ok? Ahora bien, así lo hicimos el algoritmo de Euclides iterativo. Nada del otro mundo, muy fácil, ¿verdad? O sea, recordemos que cuando programamos, lo importante es no sentarse a programar como un salvaje, sino que llegar y pensar primero un poquito lo que vamos a hacer y demás, y ahí sí démosle, ¿verdad? Por lo menos ahorita cuando estamos aprendiendo. Ya después uno se sienta ahí a lo chancho y empieza a programar, aunque no debería ser, pero ahí empieza y ya las ideas le empiezan a venir y el código como que lo motiva a uno, ver el código, uno empieza ahí y se vuelve loco programando, ¿verdad? Bueno, así me pasaba a mí, ¿verdad? Pero siempre es bueno mejor pensar antes del asunto. Ahora bien, viendo un poco esto que tenemos aquí, ¿cómo creen ustedes? No precisamente con una sucesión de restas, o sea, no precisamente con la operación sustracción, sino puede ser otra operación, por ejemplo, el módulo. ¿Cómo creen ustedes que se podría resolver Euclides de una manera distinta, de una manera no iterativa, no pensada como digamos, no pensada de manera directa como una sucesión de restas, sino como un algoritmo recursivo, el cual se llame a sí mismo para resolverse? ¿Cómo creen ustedes que podríamos resolverlo? Piensen un poco. Piensen un poco fuera. Piensen un poco como le digo yo. Piensen un poco fuera de la caja. Un término se utiliza muchísimo. Thinking out of the box. O sea, piensen fuera. Les doy un par de minutitos para que piensen. ¿Están pensando? Están dando, denle al coco.
Les voy a enseñar, les voy a dar una pequeña ayuda. Tal vez lo están pensando como código fuente de una vez. No lo piensen como código fuente. Piénselo, digamos, si yo digo, ¿cuál es el máximo común divisor de, no sé, de 7 y 0? ¿Cuál es el máximo común divisor de 7 y 0 por definición? Ahí, los discretos. Acuérdense, son los grupos. ¿Cuáles eran los? Por definición, ¿cuál es el máximo común divisor de esos dos? Siete. Sin miedo, si se equivocan, aquí no hay santa inquisición. Escúcheme, María, estoy como un viejito. Que después de cierto tiempo empecé a padecer de vértigo. ¿Verdad? Así es. Digo yo, no sé por qué lo diga yo, ¿se acuerdan? Máximo común divisor de dos valores. Si uno de los valores es 0, el máximo común divisor es 7. ¿Verdad? Porque el 7 puede ir al 7 y el 0. ¿Verdad? No puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0? Porque la división entre ceros se indefine. ¿Okay? Ustedes matemáticamente saben por qué la división entre ceros se indefine. Porque ya lo tengan como dogma de fe. No tienen por qué saberlo, era que yo lo aprendí hace poco. Cero es un vacío. ¿Perdón? Cero es un vacío. Lo que pasa es que si yo hipotéticamente intento hacer la demostración, ustedes ya vieron, bueno, me imagino que en cursos de matemática y introducciones vieron demostraciones. Si yo intento hacer una demostración, por ejemplo, mediante ejemplo, entonces si yo empiezo a asignar valores, por ejemplo, decir, bueno, la división entre 0 no es igual a 0, ¿okay? O por ejemplo, x entre 0 no es igual a 0, y ahí empiezo a desarrollarla, voy a llegar a un momento donde va a tener una contradicción. Una contradicción, por ejemplo, 1 igual a 2, y eso no se puede. O sea, 1 no es igual a 2, o 0 no es igual a 1. Entonces, en el momento en donde llega esa contradicción, es por eso que decimos que esa propuesta que estamos haciendo se va a indefinir, o sea, no existe, no se puede, por eso es que la división entre ceros se indefine. Pero después no es parte de este curso, está muy bien. Bueno, ahora sí. Máximo común divisor de 7 y 0 es igual a 7. Entonces podríamos decir que el máximo común divisor de x y y es igual a 0 si x o y, si x es igual a 0 o bien y es igual a 0, ¿verdad? Debo seguir. Olvídense, todo lo que les dije está mal. ¿Ok? Y ahí sí. Todo lo que se haya, eso es el típico ejemplo de todo lo que les dije vale un pepino. El máximo común divisor de x y y es igual a x y y es igual a 0. ¿Ok? Ahora sí. Basado, digamos, en esa pequeña ayuda, ¿cómo creen ustedes que podríamos resolver Euclides no de una manera iterativa, sino de una manera recursiva? Mira, pagaron el salario escolar.
Seguro. ¿Están pensando? ¿Están pensando? Dígamelo, di, profe, tal cosa. Aunque estén aquí hay confianza. Si alguien se equivoca, no va a haber más que un bullying rápido de broma y seguimos. No, tira. Jamás. Aquí respetamos las opiniones de todos. ¿Se acuerdan un poquillo de la notación cuando vimos recursión? Me voy a ponerlo así. Máximo común divisor de X y Y es igual a X si Y es igual a 0. Ese sería el caso base, ¿verdad? El caso trivial. Correcto. ¿Y el otro? ¿Cómo sería esa recursión? Si X y Y son iguales, puede retornar X y Y. Sí, exacto, pero recuerde que lo quiero hacer no iterativo, sino recursivo, porque si X y Y son iguales, pues hacemos con una serie de divisiones. Profe, ya nos puso a pensar, qué desgraciado. Díganlo con alegría, chiquillos. Con alegría, díganlo con alegría. Recuerden que acá, por ser, esto va a ser máximo común divisor de algo. Y recuerden que en ese algo, recuerden que máximo común divisor tiene dos parámetros, 1 y 2. Ese va a tener dos valores ahí. Va a tener un algo y otro algo. Y alguno de estos dos va a tener que hacerse más chiquito. ¿Vale? Porque estamos diciendo que el máximo común divisor de X y Y es X si Y es igual a 0. Entonces este lo voy a tener que ir acortando, sí o sí. Eso debe ser lo más pequeño de cada tiro. Entonces, ¿qué les parece? Y yo les digo a ustedes, bueno, vamos a intercambiarlos. ¿Por qué? ¿Por qué los vamos a intercambiar? Para jugar a ver si uno es más grande que el otro. ¿Verdad? Y por ser recursión, ¿qué creen que se pondría ahí? No, por ser recursión no, por ser recursión es ese. ¿Qué creen que pondría ahí? Ahí va una operación. Una operación que me puede ir ahorrando restas. ¿Cómo era esta? Porcentaje. Ah, muy bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si ahí yo mando a decir, bueno, estamos intercambiando, bueno, entonces vamos a decir que esa entrada tiene que ser más pequeña, entonces esa va a ser o la resta de X menos Y o el módulo para ahorrarme un montón. O el módulo de X y Y, o si lo queremos ver ya con esto, me va a asegurar de que se vaya haciendo una entrada más pequeña. ¿Creen que tiene sentido?
Programémoslo para ver si es cierto. Pues también estoy hablando de paja y no sirve. Public static int, pongámosle Euclides, ya vamos a terminar. Euclides recursivo, ok, va a recibir dos valores, pongámosles como les pusimos aquí, X y Y, ok. Entonces vamos con el caso base o caso trivial. Caso base o caso trivial. Entonces sería X y aquí sería Y. Entonces el caso base es si Y es igual a 0, entonces retorne X, que es el máximo común divisor. Y si no, retorne lo voy a poner aquí entre paréntesis, retorne Euclides recursivo, porque si no, no tiene el sentido de que no sea recursividad. Y ahora, ¿qué le vamos a mandar? Le vamos a mandar la Y, y aquí hagámoslo más chico, X módulo Y. ¿Ok? Y vamos a ver, porque yo estoy aquí todo fosforón, a ver si funciona. Entonces eso sería Euclides recursivo. Entonces mandamos a llamar aquí a Euclides recursivo. Se llamaba recursivo rec. Mira, no sé por qué puse rec. Era así, no sé. Ok. Y los valores eran 3000 y resto, ¿verdad? 3768. 3768 y 1727. Aquí también vamos a ponerlos así. Bueno, entonces pongámosle 98 y 106 para ver qué nos da. ¿Ok? Y vamos a ver, lo persinamos para que le vaya bien. 157. Usted está poniendo ese número ahí. ¿Ok? Bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos a los mismos valores. ¿Cuál es el sentido acá? 2. ¿Okay? ¿Cuál es el sentido aquí? No es que yo les venda la recursividad como la última chupada del mango. Porque tiene sus cosas. Pero ven, ¿cómo podemos pasar de un algoritmo iterativo en su definición base, como una serie de restas sucesivas, a un algoritmo recursivo? Y no solo estamos reduciendo digamos, la cantidad de líneas de código, estamos reduciendo los pasos. Pues, por ejemplo, ¿qué haría con estos valores 1727, bueno, 3768 y 1327? Aquí no va a caer en caso. Aquí, ¿qué haría? Bueno, aquí lo que haría es dividir, vamos a hacerlo acá, dividir 3768 entre 1727. Eso nos da 2.181818182. Si a esto yo le resto 2 y lo multiplico por 1727, esto nos va a dar 314. ¿Saben ese truco para quitarle los decimales a quitar el residuo? ¿Cómo? No. Ok. Entonces vean, ya acorté. Vean, comparado con esto. Eso aquí fue módulo como pie. Exacto. Vamos a ver, va de nuevo. 1000, digamos, bueno, eso fue 3768 entre 1727. Eso me da 2.8, bueno, 18. Necesito quitarle lo entero.
menos 2, me queda 2 puntos. Y esto lo multiplico por el divisor, que era 1727, y me da el residuo, que es 314. ¿Ok? Entonces, como vemos por acá, ¿por qué? Dirán, ¿por qué rayos ustedes se le ocurrió poner la Y aquí? ¿Porque se me cantó? No. Porque esto va a ser más pequeño sí o sí. Esto va a ser de una vez. De una vez con esto me estoy ahorrando un montón de restas sucesivas. Paréntesis. ¿Ustedes cómo aprendieron a restar en la escuela? ¿Verdad que habían varios métodos? Multiplicando, pero habían profesoras, bueno, hace muchos años yo estudié, habían profesoras que enseñaban a dividir con el método de la resta, teachers, que enseñaban a dividir con el método de la resta. Y claro, que daban unas restonas así, pero tal vez para algunos les fue más fácil. Esto es siguiendo ese concepto, ¿verdad? En cambio, otros aprendimos con el método normal, de ir buscando un número que multiplicaba media tanto, sumaba media tanto. Eso es básicamente irme aproximando, con más calculador, irme aproximando, y después, bueno, este es tanto y me sobran tanto. Ven que desde chiquitillos hemos jugado con el residuo, ¿verdad? Los básicos no sabíamos, ¿sí? Habíamos jugado con el residuo y no lo sabíamos, pero esto se basa en eso de que algunos chiquilines aprendieron a restar, a dividir restando, básicamente. Entonces, Y es, en ese caso, 1727. Aquí estoy dividiendo, aquí estoy haciendo la división entre ambos. Igual, si estuvieran volteados es exactamente lo mismo. Eso no hay ningún problema porque el residuo va a ser exactamente igual si estoy volteado al otro. Entonces, aquí lo que hago es ir acortando la cantidad de llamados, y en el próximo llamado, ¿qué voy a hacer? 1727 entre 314. Eso me da como 150, bueno, 157. 1727 entre 314 me da 157. Y ahí ya voy a ver, bueno, 157. Ahora agarro en la siguiente llamado recursivo 157. Bueno, en este caso era 314. El residuo entre 157, ahí me va a dar 0. ¿Ok? Entonces caigo al caso base. Como este era 157, entonces el máximo común divisor va a ser 157. ¿Cuántas pilas recursivas se hicieron con estos números ya grandes? 3 nada más. Hicieron solo 3 llamados. ¿Ok? En el caso base, y 2 llamados más. Uno con este valor de 314 y uno con 157. Y pare de contar. Adicional a que gracias a esta operación me ahorré llamados recursivos, bueno, llamados a la pila recursiva. Adicional me ahorré iteraciones como en el otro. ¿Ok? ¿Les queda claro? ¿Ok? Bueno, es una manera de hacer Euclides, o un algoritmo que por su naturaleza nació de manera iterativa, hacerlo de manera recursiva. ¿Ok? Como les dije, casi que todo algoritmo iterativo lo podemos hacer recursivo, pero pasar esta recursividad a iteraciones, ahí sí está más complicado. ¿Ok? ¿Qué haríamos ahí? Bueno, aplicar las técnicas de resolución de relaciones de recurrencia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando eran homogéneas, cuando eran del primer orden, del segundo orden, etc. Entonces, aplicar las técnicas de resolución para obtener una fórmula que no sea recursiva, o sea, que no esté en función de ella misma, sino una fórmula como tal. Pero es más complicado y ya se requiere más manipulación, digamos de otra manera, algebraica discreta. ¿Ok? Bueno, chicos, como siempre, espero que hayan aprendido en gotitas del aquí en la clase Progress.